¿El imputado tiene algo que señalar? Señor Ángel. Ninguno. Entonces, se va a emitir la siguiente resolución. Bien, resolución número 2, emitida en la fecha, estamos a 4 días del mes de julio de 2026. En materia de pronunciamiento, el mandato de detención judicial por el plazo de 7 días en la investigación preliminar contra Ángel Purificación Obregoso Ávila, en los seguidos por el delito de homicidio culposo, en agravio de Juan Humberto Ipanaque Chávez, Dayana Jiménez Hernández Mendoza, Nidia Judith Aldave Carrión, Galileo Mendoza Calderón y 3 personas no identificadas. Lesiones culposas graves en agravio de Abelardo Vidal Torres, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vázquez León, Victoria Estela Paredes Fu, Robert García Zamudio, Walter Picón Cáceres, Fidel Zabaleta y una persona no identificada. Posición de la defensa del imputado. La defensa del imputado se opone al requerimiento de detención formulado por el Ministerio Público por el plazo de 7 días. En relación a las diligencias urgentes e inaplazables que el Ministerio Público señala que se encuentra pendiente de realizar, el señor abogado manifiesta que el plazo de 7 días no garantiza que el Ministerio Público pueda realizar dichas diligencias, en particular las declaraciones de los agraviados por su estado de salud en que se encuentran y en los lugares de los establecimientos de salud donde se encuentran a la fecha. Asimismo, en cuanto al peritaje, al informe final de la investigación de accidente de tránsito, sostiene que no va a garantizar que se realice en el poco plazo de 7 días, toda vez que se requiere realizar actos de investigación y en particular recabar las declaraciones de los implicados investigados o agraviados. Los agraviados que son 8 agraviados sobre 10. Muy bien. Entonces, conforme al artículo 166, numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está en la facultad de solicitar al juez de la investigación preparatoria para realizar actos de investigación, se entiende actos de investigación urgentes e inaplazables, ¿no? Por el plazo de 7 días. Para esta medida se requiere, en este caso, que lo sustente en peligro procesal, la necesidad de la medida, y que el imputado fue intervenido en flagrancia delictiva en cualquiera de los supuestos, el artículo 59 del Código Procesal Penal. En ese orden corresponderá analizar si concurren los 3 presupuestos señalados precedentemente en la sustentación de requerimiento realizado por el señor fiscal. Los hechos están referidos a lo siguiente. El 3 de julio de 2026, a las 18:15 horas aproximadamente, el personal de la unidad de carretera de Barranca toma conocimiento de la ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido en kilómetro 179.100 de la carretera Panamericana Norte, jurisdicción de la provincia de Barranca. Al tomar conocimiento del personal policial, de inmediato se constituye al lugar de los hechos, donde constata que efectivamente se ha producido un accidente de tránsito de choque por alcance entre 2 vehículos. Estos vehículos se desplazaban en sentido de sur a norte por el carril izquierdo de dicha vía. De las diligencias preliminares realizadas por el personal policial, se ha determinado que el vehículo de placa carruaje D6L962, conducido por el agraviado Juan Humberto Ipanaque Chávez, transportaba como pasajeros a Galileo Mendoza Calderón, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vázquez León, Victoria Estela Paredes Fu,
Robert García Zamudio, Walter Pipón Cáceres, Abelardo Vidal Torres, Fidel Zabaleta y además otras personas, 6 personas aún no identificadas. Impactando violentamente por la parte posterior del vehículo de placa roja TSC 868 con su semirremolque de placa TDX 980, que era conducido por el ahora procesado o investigado Ángel Purificación Obregón Ávila. Este vehículo transitaba por adelante en la misma dirección y carril por donde se desplazaba el vehículo minivan de placa de 6L962. Como consecuencia del impacto, fallece los agraviados Juan Humberto Quipanaque Chávez, conductor del vehículo de la minivan, Dayana Jimena Hernández Mendoza, Nidia Judith Aldave Carrión y otras 4 personas no identificadas, quienes perdieron la vida a raíz del accidente de tránsito. Por su parte, el agraviado Galileo Mendoza Calderón inicialmente fue auxiliado, estaba con vida y trasladado para recibir atención médica, pero posteriormente fallece en el hospital de Barranca a consecuencia de la gravedad de las lesiones ocasionadas por el referido accidente. Asimismo, resultaron lesionados Abelardo Vidal Torres, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vázquez León, Victoria Estela Paredes Fun, Robert García Zamudio, Walter Pipón Cáceres, Fidel Zabaleta y una persona aún no identificada, quienes fueron auxiliados y trasladados para la atención médica al Hospital de Barranca y al Hospital de Sucre. Asimismo, el conductor del tracto de placa TSC 868 y semirremolque fue intervenido por el personal policial y trasladado en calidad de detenido a la comisaría PNP de Sucre. Desde esa fecha se encuentra detenido y el Ministerio Público solicita se prolongue, se amplía la detención hasta por 7 días con la finalidad de realizar actos de investigación urgentes e inaplazables. En relación a la detención del citado procesado en flagrancia delictiva, sustenta el Ministerio Público que la detención ha ocurrido conforme al artículo 59, numeral 2 del Código Procesal Penal. Se acabó de cometer el delito, en este caso el delito de lesiones culposas y homicidio culposo, y en tales circunstancias el citado procesado fue intervenido por el personal policial. Se advierte, según el acta de intervención policial, los hechos han ocurrido conforme lo indicó en esta audiencia fiscal el 3 de julio del presente año, aproximadamente a 18:15 horas, ¿no? Lugar del accidente de tránsito. Y la intervención por parte del personal policial, inmediatamente el personal policial de tránsito, al tomar conocimiento, se constituye al lugar de los hechos, constata el accidente de tránsito, daños materiales de los vehículos que participaron en el accidente de tránsito, lesiones de los agraviados, así también la muerte de los pasajeros, el número de 6 en ese momento. Entonces, ante esta situación, al advertir que el citado procesado fue el conductor del vehículo de placa roja TS 868, fue intervenido por el personal policial y eso ha ocurrido a las 18:20. En ese orden, entonces, en el presente caso, la detención en flagrancia por parte del personal policial es conforme al artículo 2, numeral 24, literal F, de la Constitución Política del Estado. Bien, y esta intervención en flagrancia delictiva se sustenta en los siguientes elementos de convicción. Se cuenta con el acta de intervención policial de fecha 3 de julio de 2026. En esta diligencia, el personal policial deja constancia cuando realizaban el operativo Carretera Segura 2026, toma conocimiento el personal policial de accidente de tránsito que había ocurrido, ¿no? Que había ocurrido un accidente en el kilómetro 179 más 500 de la carretera Panamericana Norte, que se encuentra en la jurisdicción de Sucre, provincia de Barranca. Al tomar conocimiento inmediatamente, el personal policial se
dirige a este lugar y al llegar a este lugar verifica la ocurrencia del choque por alcance con lesiones personales y subsecuente muerte. Entre el vehículo de placa roja F6L962, conducido por Juan Humberto Ipanaque Chávez, y el vehículo tracto remolcador TS868 y el semirremolque de placa TDX 980, conducido por el procesado Ángel Purificación Obregoso Ávila. Además, el personal policial deja constancia que a consecuencia del referido accidente, varias personas resultaron con lesiones de consideración, y fueron evacuadas de manera inmediata al hospital de Supe y posteriormente al hospital de Barranco, con la finalidad de recibir atención médica especializada. Además, se ha verificado en este lugar el fallecimiento de 6 personas no identificadas en ese momento, motivo por el cual el Ministerio Público realizó las diligencias de levantamiento de cadáver conforme a ley. Así también se dejó constancia en la posición final en la que se encontraban ambos vehículos, ¿no? La posición luego del impacto que han ocasionado. El tracto remolcador permanecía sobre el separador central en la parte de la berma de la calzada con sentido de sur a norte, mientras que el vehículo de placa F6L962 quedó sobre la parte separador central de la berma y un carril de circulación, presentando daños materiales de consideración en su parte frontal. Finalmente, se dejó constancia de la presencia de aproximadamente 50 personas que realizaban el auxilio a los sobrevivientes, los pasajeros del vehículo de placa F6L952. Se han realizado las respectivas actas de situación vehicular del vehículo de placa roja TC868, así como su remolcador, también el acta de situación vehicular del otro vehículo, la minivan de placa roja TDX980. Donde además se ha determinado que el vehículo carreta se encuentra abollada de la parte de atrás y que dicha carreta tiene 15 bolsones llenos, 5 bolsones a la mitad y 2 bolsones dispersos en el axil. En cuanto al otro vehículo, al vehículo menor de placa F61962, se constató que en su totalidad se encuentra en estado inoperativo. En las observaciones se ha consignado que presenta daños materiales de consideración. En la parte frontal, ¿no? Esto luego del peritaje de accidente de tránsito que ha realizado el personal policial. También se encuentra el acta de intervención número 40, realizado el día de hoy, 4 de julio, a las 9:37 horas. Y donde en esta diligencia, ¿no? Se deja constancia el lugar donde ha ocurrido el accidente de tránsito, que se consigna el mismo lugar donde se ha consignado en la primera acta de intervención. También se verificó la ocurrencia de un choque por alcance con lesiones personales y subsecuente muerte entre el vehículo de placa roja F6L962 y el tracto remolcador de placa TS868, que era conducido por el ahora procesado. Asimismo, se dejó constancia que como consecuencia del accidente de tránsito resultaron lesionados de Eleuterio Zabaleta Alonso, Walter Reinaldo Picón Cáceres, Abelardo Vidal Torres, Tomás Henry Rosales Ventura, Victoria Estela Paredes Fum, Misael Piero Baste León y Robert Eduardo García Zamudio.
quienes fueron trasladados al hospital de Sucre y otros al hospital de Barranca, con la finalidad de recibir la atención médica especializada. También se ha registrado el fallecimiento del agraviado Mendoza Calderón, así como el levantamiento de los cadáveres de 6 personas no identificadas. También se consignó la posición final en la que quedaron ambos vehículos que participaron en el accidente de tránsito, los daños materiales de consideración que presentó en particular el vehículo donde se movilizaban los citados agraviados. En la inspección técnico-policial que realizaba el día de hoy, se avanzaba con las diligencias, el día de hoy, 4 de julio de 2026, en el lugar de los hechos. En cuanto a lo pertinente en relación a la referencia de la vía, ha ocurrido en la carretera panamericana, kilómetro 179.055, altura del sector denominado centro o Cerro Partido, en ese lugar, Cerro Partido. Esta vía presenta 2 calzadas separadas entre sí por un separador central de tierra, presentando la calzada lugar del accidente, en su parte céntrica líneas discontinuas y pintadas de color blanco, que dividen a estas 2 carriles de circulación en un mismo sentido, o sea, de desplazamiento de sur a norte, y en sus extremos lineales longitudinales continuas pintadas de color blanco, que indican el término de la calzada. Luego, el extremo de esta sección de berma, existe una amplia zona de tierra con elevación, mientras que en el extremo oeste, seguido de la sección de berma, separador central de tierra, sección de berma, calzada oeste, entre otras constataciones. También otro aspecto importante que se ha constatado, y es de suma importancia con la finalidad de realizar la pericia de accidentología, es que esta vía es una vía recta en un corto tramo con un ligero pendiente ascendiente hacia el lado norte. Con respecto a la calzada, se advirtió que esta es de asfaltado seco, limpio, en buen estado de uso y conservación. Entonces, en mérito a las constataciones, de acuerdo a la inspección, a la diligencia de inspección técnico-policial, se advierte que el citado conductor tenía la posibilidad, en todo caso, de advertir que en la parte de atrás se desplazaba el vehículo, la minivan, donde se encontraba como pasajeros los agraviados. Tenía esa posibilidad. Pero el señor fiscal manifiesta que finalmente eso se va a determinar en la pericia respectiva que se va a realizar. Entonces, los elementos de convicción en este caso corroboran que el citado investigado ha sido intervenido en flagrancia delictiva. Si bien es cierto, a la fecha aún no se cuenta con las respectivas actas de levantamiento de cadáver, no se cuenta con las respectivas actas de función, las historias clínicas, los resultados médicos legales, debe entenderse que recién el accidente ha ocurrido el día de ayer, 3 de julio, y el Ministerio Público se encuentra en plena realización de los actos de investigación urgentes e inaplazables. Precisar que en el extremo de la intervención en flagrante del doctor Cruzado no ha sido cuestionada por la defensa del investigante. En cuanto a la necesidad de la medida, es de advertirse que la investigación se encuentra en diligencias preliminares. Por su naturaleza, esta estación procesal tiene como finalidad de realizar actos de investigación urgentes e inaplazables, con la finalidad de establecer la realidad del delito y la vinculación del imputado en estos hechos. Entonces, se han realizado algunos elementos de convicción conforme se han narrado precedentemente y que lo ha sustentado el Ministerio Público en la presente audiencia. Incluso el día de hoy se ha realizado una investigación de suma importancia. Sin embargo, se encuentra pendiente de recabar las declaraciones de los agraviados sobrevivientes. Dentro de ellos se encuentra el agraviado Abelardo Vidal Torres. Por la gravedad de las lesiones, si bien ha sido
trasladado a la clínica San Pedro. Refiere el Ministerio Público que no cuenta con los equipos, necesarios, con la finalidad de realizar una evaluación al citado agraviado, motivo por el cual ha sido trasladado a la clínica peruano-japonés de la ciudad de Lima. Entonces, el señor fiscal manifiesta que se va a desplazar a dicho lugar para recabar la declaración del citado agraviado. Y también se encuentra pendiente de recabar la declaración de otros agraviados que indistintamente por la gravedad de las lesiones han sido trasladados al hospital de Supe y otros al hospital de Barranca. Entonces, si bien indica el Ministerio Público que el día de hoy se ha recabado la declaración de un testigo, pero en todo caso, de los 15 agraviados, 7 fallecidos, 8 lesionados, está pendiente de recabar de sus declaraciones de 7 testigos. Y para lo cual el Ministerio Público tendrá que desplazarse a los referidos hospitales, pedir la autorización respectiva y eso va a generar un tiempo. También es importante tener en cuenta que es de suma importancia recabar la declaración porque ello también es necesario para que finalmente el perito de accidente de tránsito realice el informe respectivo. Entonces, a la fecha aún no se ha completado con la investigación en relación al accidente. Ambos conductores, ¿qué cosa ocurrió? Porque incluso están solicitando, en este caso, el peritaje de dosaje etílico del imputado, que está pendiente de recabar. Se entiende también el mismo examen etílico toxicológico del otro agraviado. Entonces, a efectos de esclarecer qué es lo que había ocurrido, por qué este accidente de tránsito, porque se entiende que ambos conductores deben conducir, en este caso, en una vía pública con las precauciones que requieren y, en este caso, esas obligaciones se desprenden del Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, para que el Ministerio Público tome conocimiento, incluso el señor o el imputado, el día de hoy, cuando se ha programado su respectiva declaración, se acogió al derecho de guardar silencio. En todo caso, es su derecho. Sin embargo, en todo caso, ante esta situación de que el Ministerio Público no cuenta con la información, cuál fue el motivo del accidente de tránsito, existe la necesidad de recabar las declaraciones de los testigos. Ahora, además de esto, en el caso es de suma importancia el informe final de accidente de tránsito. Y conforme lo indica la defensa del propio imputado, en este informe se va a establecer cuál ha sido el factor predominante, cuál ha sido el factor contributivo. Eso resulta relevante a efecto de establecer si el imputado infringió los deberes de cuidado, ¿no?, que le exige a todo chofer, porque él tenía el deber de garante de todos los pasajeros que se encontraban en el referido vehículo que conducía. Entonces, o en todo caso ha ejercido un factor contributivo. Y para este informe de accidente de tránsito, además de las declaraciones de los agraviados, en este caso se requiere el empleo del escáner tridimensional en 3D, y para lo cual incluso manifiestan que van a solicitar a la gerencia de peritaje del Ministerio Público la designación de los peritos respectivos. También otro acto de investigación urgente e inaplazable está referido al GPS. Se va a recabar el GPS del vehículo de tracto conducido por el investigado, a efecto de establecer la velocidad, el recorrido
los tiempos de desplazamiento previos al accidente de tránsito. Todos estos, ¿no?, elementos o actos de investigación van a, o son de utilidad con la finalidad de que se emita el informe de investigación en accidentes de tránsito. Entonces, he ahí su utilidad, he ahí la necesidad de que el Ministerio Público solicita la detención judicial en flagrancia hasta por 7 días adicionales. Bien, entonces, la defensa en ese extremo se ha limitado en señalar que en los 7 días no garantiza que se va a realizar las declaraciones de los agraviados sobrevivientes, menos, por su complejidad, el informe final de accidente de tránsito. Esta modalidad delictiva, donde es de suma gravedad, en este caso, por la pluralidad de agraviados, por el delito de homicidio culposo. Entonces, exige al Ministerio Público, al personal policial, que deben actuar con una debida diligencia. Y es un compromiso que está realizando el Ministerio Público en esta audiencia, y es una obligación que en el plazo que está solicitando, realice estos actos de investigación a efectos de tener conocimiento, no la realidad del delito, la vinculación del Estado procesado. Si este procesado ha infringido un deber objetivo de cuidado que les está obligado como conductor, se han infringido las reglas técnicas de tránsito. Entonces, en ese extremo se cumple con la necesidad de la medida. De otro lado, en cuanto al peligro procesal. En las medidas coercitivas, como el presente, es el requisito más importante. En el caso, es válido tomar en cuenta los arraigos del imputado. Si bien el Ministerio Público no lo ha sustentado con claridad, sin embargo, el requerimiento del análisis de requerimiento y de lo señalado por el imputado, en el presente caso, se advierte en cuanto al arraigo domiciliario. El citado investigado no domicilia dentro de la localidad de Barranca, de Sucre o zonas aledañas. Su domicilio se encuentra ubicado en La Esperanza, Trujillo, en otra región, en otro departamento. Entonces se desprende que por el lugar del accidente de tránsito se encontraba, no de manera esporádica, transitando, conduciendo el vehículo. Aún no sé, incluso se desconoce a dónde se dirigía, ¿no?, con los cargamentos de este vehículo. No se sabe. Entonces, en el presente caso, se advierte que el citado procesado no tiene arraigo dentro de la localidad. En relación al arraigo laboral, el citado procesado manifiesta que es conductor y efectivamente, en la fecha de los hechos, se encontraba conduciendo el vehículo pesado de placa TS 868 y su respectivo semirremolque. Sin embargo, entonces está en cuestionamiento en el caso si el citado procesado en la fecha de los hechos conducía el vehículo con observancia a las reglas técnicas de tránsito, y si no ha respetado estas reglas de tránsito, existe la probabilidad de su respectiva inhabilitación. Entonces está en cuestionamiento. Entonces también se le ha preguntado cuáles, en todo caso, sus lazos familiares tiene de padre de familia, sus padres, entre otros. Y solo se tiene con el dato que él no tiene hijos. Si bien es cierto, ha mencionado el nombre de sus padres, se desconoce si estos u otros familiares tienen en relación al imputado alguna responsabilidad frente a ellos. Y de encontrarse en libertad por esta vinculación familiar, no va a eludir la acción de la justicia. En el caso, el Ministerio Público lo ha puntualizado en cuanto a la gravedad del accidente. Entonces, el delito de homicidio culposo, en ese extremo existe 7 agraviados. Lesiones culposas, 8 agraviados. Entonces, también ha invocado el concurso ideal de delitos.
y para lo cual se tiene en cuenta el artículo 48 del Código Penal. La determinación, en este caso la pena, en el concurso ideal de delito, se toma en cuenta la pena del delito más grave. La pena del delito más grave, en este caso, es de homicidio culposo, que está sancionada con una pena no menor de 4 ni menor de 8 años. Lesiones no menor de 4 ni mayor de 6 años. Entonces, aplicando el concurso ideal del delito, entonces la pena máxima de 8 años y además señala, ¿no?, que se incrementa en una cuarta parte. Entonces, la pena mínima que se le puede imponer al Estado concursado es de 8 años, ¿no?, de pena privativa de libertad. Bien, entonces se cumple también con este presupuesto y la magnitud del daño. En este caso, conforme se ha señalado, existen 7 agraviados por un delito de lesiones, ¿no? Rectifico, por delito de homicidio culposo, y 8 agraviados por delito de lesiones. Dentro de ellos, lo que ha informado el Ministerio Público es el estado de salud de uno de los agraviados, Abelardo Vidal Tor, que nació trasladado al hospital peruano-japonés, es delicado. Entonces, analizando en conjunto, en el presente caso, se advierte que concurre este presupuesto de peligro procesal y que la defensa no lo ha cuestionado. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, considero que la detención judicial en flagrancia hasta por 7 días es idónea con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación en sede preliminar, para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables conforme ya se tiene puesto presentemente. En relación al subprincipio de necesidad, considero, en razón de que el investigado a la fecha no cuenta con los arraigos exigidos, no existe otra medida menos gravosa que pueda garantizar su presencia en la investigación mientras dure la investigación respectiva. Se ha precisado que su domicilio, que ha indicado un estado que no ha sido verificado, se encuentra en otro departamento. En cuanto a al principio de proporcionalidad propiamente dicha, de una parte se tiene en cuenta la afectación o la restricción del derecho a la libertad personal. Pero también esto debe compatibilizarse con otros derechos afectados. El interés público en la investigación de un delito por la pluralidad de agraviados es sumamente grave, ¿no? Es sumamente grave. Entonces, esto es la investigación y la sanción es de interés público. Y además, el Ministerio Público ha señalado que esto ha generado una preocupación, una conmoción dentro de la actualidad, incluso ha trascendido a nivel nacional. Entonces, no solo eso, sino también debe tener en cuenta, debe valorarse los derechos afectados de los agraviados. En este caso, se ha dado la vida a 7 personas. Se ha dado la vida que es un bien jurídico de primer orden constitucional. En ese orden considero que estos últimos son de mayor intensidad en relación a la libertad que alega la defensa. En ese orden, considero que la detención judicial, el requerimiento de detención judicial formulada por el Ministerio Público, cumple con las exigencias legales. Y los argumentos del señor abogado no resultan de recibo. Entonces, se resuelve declarar fundada el requerimiento de detención judicial en flagrancia por el plazo de 7 días contra Ángel Purificación Obregoso Ávila por el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 111, último párrafo del Código Penal, en agravio de Juan Humberto y Panato Chávez, Dayana Jimena Hernández Mendoza, Nidia Judith Andave Carrión, Galileo Mendoza Calderón y 3 personas no identificadas. Lesiones culposas graves, previstas en el artículo 124, y en agravio de Abelardo Vidal Torres, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vázquez, Victoria Estela Paredes Fu, Robert García Zamudio, Walter Picón Cáceres, Fidel Zabaleta y una persona aún no identificada. Computado de la fecha de su detención, que fue el 3 de julio del presente año, vencerá el 10 de julio del presente año a las 23:59 horas. Entonces,
se curse oficio a la Policía Nacional. A la fecha se encuentra a cargo de la UPIA de Barranca. Entonces, en todo caso, el personal policial determinará su traslado